Esperen que en este preciso instante acabo de dar comienzo a la siguiente grabación para que empiece a grabar todo en simultáneo. ¿Cómo están, gente? ¿Bien? Ahí se sigue sumando gente. Ahí puse el comentario fijado. Hola a todos. Hoy lectura. Mientras me voy a seguir preparando el mate mientras Instagram termina de avisar y se sigue sumando gente. Uy, está calentito, está riquísimo. Ahí se sigue sumando gente. Se ve que Instagram sigue avisando. Encima tengo los grupos de WhatsApp míos, que tengo algunos de los grupos de alumnos míos, de alumnos y alumnas, a veces se ponen un poco intensos, como que se empiezan a volver, tienen como picos, ¿no? Así como de intensidad, y hay momentos que se ponen como muy intensos. Y es muy gracioso porque hay momentos, como por ejemplo este momento, en donde yo voy a empezar a grabar un vivo desde mi celu, en el que el celular se pone muy intenso y ya pareciera que hasta como que cobra vida propia, no sé, me empieza a temblar el celular, a vibrar, que parece que va a salir volando el celular en cualquier momento, y no, son mis alumnos y alumnas que están un poco intensos, haciendo comentarios y chistes y cosas que hacen todo el tiempo en los grupitos que tenemos. Que son grupos de escritura, pero bueno, se derivan a cualquier lado. Bueno, a ver si se sigue sumando más gente. Yo ya empecé a grabar en simultáneo con la otra cámara. Bueno, que se vayan sumando. A ver, lo que pasa que ahora Instagram, a ver, dice, espera, estamos avisando a más seguidores que se unan a tu vivo. No sé si será por un tema de horario, que son las 8 menos 10. No, está bien. Era más o menos la hora que yo lo quería empezar. Bueno, se me escucha bien, se me ve bien la imagen, no se ve pixelado, salgo bien, mi rostro se ve bien, mi voz se emite bien, ¿me escuchan bien? Bueno, en esta oportunidad, ustedes saben que siempre me gusta leer algún cuento, leer algún relato, algo, a veces de mi autoría, a veces de la autoría de alguna persona que yo pueda conocer, eh, algún familiar o a veces de otra gente. Bueno, resulta que haciendo un poco de limpieza encontré este libro en mi biblioteca. Ustedes saben que yo en mis bibliotecas actuales conservo mucho la literatura y las cosas que yo consumía cuando era chica, cuando era pequeña, que por lo general tenían que ver con cosas que me compraban mis padres o que me regalaban ellos, o eh, tenía que ver con eso, pero como que siempre ellos tenían un, un timing muy bien logrado con respecto a las cosas que a mí me gustaban, digamos. Entonces es como que siempre las cosas que se podían llegar a encontrar en mi biblioteca de niña eran cosas que a mí me gustaban, estimuladas por mis padres, pero que a mí me gustaban, digamos, ¿no? Bueno, se sigue sumando gente, bienvenidos, se pueden quedar a escuchar, que voy a leer un cuentito. Bueno, en esta oportunidad encontré este libro que es alucinante. Este creo que me lo había regalado mi papá. Se llama Leyendas Argentinas. Y tiene todas leyendas que todas tienen algún origen relacionado con los pueblos originarios, alguna temática relacionada con eso. Igual Biblioteca Villiquen, o sea, esto
hasta en el colegio lo encontrabas, en las bibliotecas del colegio, ¿se acuerdan? Bueno, esto estaba. Leyendas argentinas, cada leyenda, cada cuentito que está acá, responde a una temática que tiene que ver con pueblos originarios, ¿no? Y se me escucha bien, ¿no? Y cada uno de los cuentos, que acá yo estoy viendo en el índice, cada uno de los cuentos responde, si bien a una temática de un pueblo originario relacionada con alguna provincia. Por ejemplo, acá hay un cuento que se llama Los teros tenderos y las vizcachas muchachas, que responde a lo que es la región de la provincia de San Luis. Después hay algunos que son de Santiago del Estero, Leyenda de la piedra movediza de Tandil, bueno, un montón de cosas relacionadas con las provincias de nuestra Argentina, ¿no? Bueno, elegí, porque como mañana es el Día de la Madre, elegí, mientras me voy a tomar otro matecito, elegí una de las leyendas de este librito que es originaria de lo que sería la provincia de Neuquén y Río Negro, ambas dos. Toda la Araucanía, ¿no? A mí me gusta, me tira mucho todo el sur, la Patagonia de nuestro país, la provincia de Río Negro para mí es mágica verdaderamente. Neuquén también. Yo en Neuquén he pasado noches mágicas, de irme con amigas de campamento a acampar, no sé, a metros, no sé si metros, no, sería más que metros, a cuadras, medido en cuadras, digamos, ¿no? De lo que sería el volcán Lanín, que obviamente el volcán Lanín no está en actividad y en ese momento tampoco estaba en actividad, si no eso no te lo permiten ni siquiera poder hacer. Pero en Neuquén, en la provincia de Neuquén, hay todo un sector que rodea todo lo que es el lago Huechelaufken, por ejemplo, por poner un ejemplo, que es en los alrededores de Junín, Junín de los Andes, en donde por ahí está el volcán Lanín y hay un montón de lugares cerca del Huechelaufken, al menos estoy hablando de cuando yo era muy joven y me fui con amigas, esos lugares estaba lleno de lugares muy agrestes, en donde cualquiera podía acampar, digamos. Esperen que voy a controlar de nuevo el tema del volumen porque no quiero sorpresas. Ustedes díganme si se oye bien. Había muchos lugares agrestes en donde uno podía acampar de forma agreste, o sea, con su carpa. Uno llegaba con su mochila, desplegaba la carpa, armaba la carpa y te podías quedar ahí la cantidad de noches que quisieras y nadie te cobraba nada, y era además un lugar muy seguro porque estaba cuidado justamente por los mapuches. Eh, Recuerdo de haber pasado noches con mis amigas, de hacer fogones a la luz de las estrellas, solas, solas, sin nadie. Que yo me acuerdo que, bueno, cuando volví ese viaje, mi mamá había sufrido un montón porque tenía miedo, porque decía, son 3 chicas solas, les puede pasar algo. En realidad sí, digamos que era un poco peligroso, igual ya teníamos 20, 21 años, nos sabíamos cuidar muy bien, pero era un poco peligroso, digo, a ver, teniendo en cuenta quizás las cosas que pasan ahora, hoy en día no sé si yo eso lo haría, ¿no? Y cuando yo era muy joven, esas cosas, bueno, soy joven, pero digo muy joven por esa edad, ¿no? Porque la verdad es que no me siento vieja. En esa época también pasaban cosas peligrosas, en esa época que yo era muy jovencita. Pero bueno, uno, qué sé yo, yo me había ido mucho de campamento cuando era chica con mis padres, entonces como que tenía calle, yo tenía como un contacto con la naturaleza, sabía dónde podía llegar a haber peligro, bueno, esas cosas, ¿no? Aunque pueda haberlo igual en cualquier lado, no estoy diciendo que no pueda haberlo, pero yo me acuerdo que en esos momentos en que acampábamos cerca de, en el Parque Nacional Lanín, justamente, donde estaba el volcán Lanín, nosotros acampábamos en un lugar y se veía a lo lejos, se veía el pico del volcán.
por ejemplo. Obviamente el volcán no en erupción, ¿no? Pero ese lugar es territorio mapuche, por excelencia, y ese lugar lo cuidaban los mapuches. Y yo me acuerdo que nosotras nos íbamos ahí de campamento a parar, a estar, a poder vivir el contacto absoluto con la naturaleza que hay en esos lugares, y los mapuches nos cuidaban, y cuando digo nos cuidaban, miren, medio me emociono, cuando digo nos cuidaban, no es un eufemismo, es una realidad absoluta, porque yo me acuerdo que venían y nos decían, por ejemplo, había unas noches en donde medio que una vez nos asustamos porque empezamos a escuchar como unos truenos a lo lejos. Bueno, y no entendíamos de qué se trataba, pensábamos que se avecinaba una tormenta, que, bueno, una situación medio heavy. Imagínate, te agarra una tormenta en el medio de la nada, o sea, entonces, y me acuerdo que se acercaron los mapuches a nosotras a decirnos, se dieron cuenta que estábamos asustadas y se acercaron a decirnos que esos truenos que se escuchaban a lo lejos eran unas nubes gaseosas que emitía el volcán Lanín, por más que no estuviera en erupción, emitía esas nubes gaseosas, y que esas nubes gaseosas a veces chocaban con otras nubes que venían de Chile y provocaban como si fuera una especie de truenos, ¿no? Que no nos asustáramos, que era por eso, que no era nada malo, que no pasaba nada, digamos, pero unos ruidos se escuchaban que me acuerdo de estar noches en la carpa escuchando como esos truenos, esos relámpagos que no sabíamos de dónde venían, y era realmente muy intenso, ¿no? Y bueno, eran ellos los que venían y nos cuidaban literalmente porque nos decían, quizás si veían que estábamos un poco inexpertas en el hecho de conocer algún lugar, o nos decían por qué no van a conocer este otro lugar que les va a gustar, o venían y nos hablaban, ¿no? Obviamente en nuestro dialecto de castellano para que todos nos pudiéramos entender, ¿no? Porque la verdad es que si nos hablaban en mapuche no los íbamos a poder entender, porque al menos yo en ese momento no sabía, hoy tampoco sé mucho. Por eso es que ahora les quiero leer un cuento, que este cuento tiene algunas palabras en mapuche y vale la pena leérselo porque al final del cuento, ahí empieza a sonar mi celular, se volvió loco, se volvió loco mi celular, ahí empieza. Este cuento, cuando termina, al final, tiene como una especie de vocabulario, de glosario, en donde más o menos te pone en tema con respecto a algunas palabras que menciona el cuento, y que vale la pena saber qué quieren decir, su significado, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Así que yo he pasado noches mágicas en los alrededores del Lanín, en el Parque Nacional Lanín, en Junín, con ese volcán hermoso ahí como presencia, y en donde los mapuches te cuidaban de cualquier cosa, te ayudaban, te decían, a veces hasta nos traían pan casero, bueno, cosas muy lindas tengo para contar de esos territorios. Y sí, esos territorios son territorio mapuche, nada de Benetton, nada de nada, ahí es territorio mapuche. Aparte, es esa idiotez de que los mapuches son chilenos. Bueno, no entremos en esas internas porque me pongo muy nerviosa, porque no es así, porque hay que conocer historia, hay que leer, no es así. En fin, bueno. Bueno, les voy a leer el cuento. Mañana es el Día de la Madre, espero que todas aquellas que son madres lo pasen muy, 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 muy bien. Y este cuento, como les dije, pertenece a Neuquén y Río Negro y se llama Pehuen, Madre Mía, Ven, se llama el cuento. La leyenda, perdón. Y se los voy a leer. Tiene la letra un poco pequeña, con lo cual me voy a acercar bastante el libro para poder ver bien, porque no es que tenga problemas de vista, pero tiene la letra muy chiquita. Bueno, vamos, y sí, va a haber un montón de palabras en mapuche, obviamente. Ahí se sigue sumando gente, Mayorio, Iván Pérez. Bueno, vamos. ¿No fue siempre una madre la soberbia araucaria araucana para los pehuenches?
Las valerosas gentes de las tierras donde crece el pehuen, el estupendo pino de nuestro sur cordillerano, sí, fue y es una madre. En parejas suele hallarse el grandioso árbol, sufrido y rústico, altivo y tenaz, que crece en las alturas donde sopla el fuerte viento o junto a los precipicios de piedra. En parejas de uno y otro sexo prospera y perdura. Ningún mapuche, por viejo que fuera, ha podido ver nacer y morir un mismo pehuen, pues hay ejemplares de este árbol gigantesco que superan la increíble edad de 2000 años, mientras elevan su copa como un gran candelabro salvaje, a más de 40 metros de altura. ¡Qué porfía! ¡Qué tenacidad para echar sus raíces! Busca las grietas de las rocas y donde todo parece piedra, se afirma y sostiene alimentado por las aguas profundas que ha ido a buscar, a más de 15 metros debajo del suelo. Sí, el pehuen es como una madre. ¿Qué madre no piensa ante todo en alimentar a sus hijos? Cuando caen las grandes nevadas, las tribus del pehuen mapu no tienen muchas veces más alimento para sustentarse que los sabrosos y nutritivos piñones que el pehuen les brinda. ¿Quién podría, pues, negar al pehuen, corazón de madre? La leyenda lo confirma. ¿Quieren escucharla? Dice así. Hace muchísimos años, vivía en Pehuen Mapu una india hacendosa, una Neupín, con su marido y su hijito. El esposo era un gran cazador, un inteligente caminador, un amunche y un salinero, un chadiche. Había salido hacía ya 3 lunas en busca de sal para volver como siempre, cargado con sus sacos, y tardaba en regresar. La madre, justamente alarmada, llamó a su hijo y le habló así. Hijo mío, ¿recuerdas cuántos años has cumplido? Sí, papay, Mariquechú. Así es, eres ya un hombre y quiero encomendarte una tarea de responsabilidad. Estoy muy preocupada. ¿Sabes que tu padre ha ido a las salinas hace ya más de 3 lunas? Prometió volver antes de comenzar las grandes nevadas y todavía no ha regresado. Temo por él. Es valiente y fuerte, pero pudo haber sufrido el ataque de tribus enemigas o ser devorado por un nahuel. Que la ñuque Mapu lo haya protegido. Entretanto, tu deber de hijo es salir a buscarlo para prestarle ayuda si la necesita. Conoces el rumbo de las salinas. Partirás mañana al amanecer. Aquí tienes provisiones suficientes. Abrígate con tu saco de piel y carga tus armas, tu arco y tu flecha. Sí, papay. Como buen hijo, el joven mapuche partió en aquella madrugada en busca de su padre. Anduvo y anduvo por esos salitrales inmensos, atravesó arroyos, vadeó un río. Era un muchacho fuerte, pero la fatiga lo fue doblegando. La nieve había comenzado a caer y arreciaba cada vez más. El frío era intenso
cruel, insoportable. Chui, chui, se quejaba el muchacho mientras le constreñaban los dientes. Por fin, la fatiga pudo más. Ya casi ni fuerzas tenía para llevar a los labios el alimento que la madre había puesto en su bolso. En un último esfuerzo divisó, sin embargo, en la proximidad un pehuen, la soberbia araucaria, el árbol sagrado de los mapuches. Ningún viajero puede seguir adelante cuando encuentra un pehuen, si antes no le hace una ofrenda. ¿Qué podía ofrecerle al pobre muchacho? Trabajosamente se sacó los zapatos de piel de culpeu, que le había confeccionado su madre, y a falta de algo mejor para ofrendar al árbol, los colgó en las ramas bajas de la inmensa araucaria. Ustedes saben que los mapuches creen en eso, que a la tierra le tenés que dar cosas y que la tierra te devuelve todo lo que le das. En fin, no estoy diciendo nada nuevo, pero es un comentario aparte, ¿no? Casi enseguida se sintió mejor, como si el pehuen le hubiera transmitido su poderosa voluntad de vivir. De nuevo caminó y caminó. Su alegría fue grande cuando, no lejos, divisó unos hombres alrededor de una fogata. Se acercó con las esperanzas de que su padre estuviera entre ellos. Saludó cortésmente. «Marí, Marí». Apenas le contestaron y lo miraron con gesto de desconfianza. Advirtió que no estaba entre amigos. Con todo, lo dejaron sentarse al lado del fuego y reconfortarse un poco, aunque lo fueron despojando de aunque lo fueron despojando de las provisiones de las que muy poco pudo probar. Anochecía. Tan cansado estaba que se quedó profundamente dormido. Despertó a la mañana siguiente, ya con el sol alto, y se vio solo y fuertemente atado de pies y manos. ¿Qué había sucedido? Los bandidos, pues, no eran otra cosa. Lo habían amarrado durante su sueño, se llevaron las provisiones y las armas del muchacho y lo dejaron librado a su suerte. ¿Qué hacer en aquella inmensidad desierta? ¿A quién pedir socorro? El joven mapuche se tendió en la nieve, resignado a morir. Sin embargo, su voluntad de salvarse lo sostenía aún. Divisó a la distancia el pehuen en el que había colgado sus zapatos. Pensó en su madre y la llamó sabiendo que a tan grande distancia ninguna posibilidad tenía de ser escuchado. «Papay, papay». Entretanto, la madre india que esperaba en la caverna al hijo acompañado con el padre, tuvo un sueño terrible, como un pálpito. Soñó que su marido y el valeroso mapuche había sido asesinado. Vio en sueños a su hijo, atado de brazos y piernas. Presintió que estaba en gravísimo peligro y salió en su búsqueda, con el convencimiento de que su marido había sido muerto. Se rapó la cabeza, como lo hacían todas las viudas mapuches, y luego de soltar largamente el llanto, partió a buscar al muchacho. Anduvo y anduvo. Por fin divisó un pehuen, en cuyas ramas bajas estaban colgados los zapatos de piel de zorro que su hijo usaba. ¿Qué ocurría entretanto con el joven? Una extraña idea pasó por su cabeza. Imaginó que el pehuen era como una madre que podía protegerlo. Invocó, rogó: «Pehuen, madre mía, ven, ven, oh, ñuque».
¿Quién dice que los árboles no sienten? La araucaria de la leyenda se conmovió de la desgracia del joven. Sintió latir en su interior un corazón de madre. ¿Acaso no lo era cuando una verdadera madre alimentaba con sus piñones a los indios que a veces no tenían otra cosa de qué sustentarse? Pehuen, madre mía, ven. Ven, oh ñuque. Algo extraordinario ocurrió entonces. El muchacho vio claramente cómo el pehuen, la maternal araucaria, desprendía del suelo con gran esfuerzo una raíz tras otra, y haciendo de esas raíces increíbles patas, avanzaba hacia el joven que lo miraba no sin cierto terror. Como una madre amorosa, avanzó el pehuen hacia el jovencito. Lo cubrió con su follaje, le improvisó una protección para librarlo del ataque de las fieras, en especial del nahuel. Lo cobijó bajo sus ramas para que no se hundiera en la nieve, cuidando de no herirlo con las agudas púas de sus hojas, y lo alimentó con sus piñones. No descansó hasta verlo satisfecho y plácidamente dormido. Entretanto, la madre del muchacho se acercaba al lugar. Distinguió a las ramas bajas del pehuen, los zapatos que el joven había colgado como ofrenda, y poco después ambos se abrazaron con alborozo, aunque llorando juntos al padre muerto. La buena india se sacó igualmente sus zapatos y los ofrendó de la misma manera a su vez al pehuen, colgándolos también de una rama. El extraño árbol andante los protegió todavía hasta llegar a la caverna de la montaña en que madre e hijo se guarecieron. Entonces, solamente entonces, el pehuen se detuvo y lentamente hizo penetrar sus raíces en las grietas de las rocas peladas, y cuando estuvo bien arraigado, se quedó inmóvil. Alzando los ojos, madre e hijo pudieron ver al soberbio pehuen que alzaba su copa como resplandeciente de alegría. ¿Saben sonreír los árboles? Sí. Sonríen con su verdor, con su esplendor, con sus flores, con sus frutos. Sin duda, el pehuen protector, aquella soberbia araucaria maternal, estaba sonriendo, a su manera, con la limpia sonrisa que tienen los que hacen una obra de bien. Bueno, espero que les haya gustado la pequeña leyenda del pehuen. Ustedes saben que sí, los piñones, que es el fruto que dan las araucarias en la Patagonia, es muy rico, el fruto. Yo lo he probado, es muy rico. Y sí, las araucarias son unos árboles tremendos. Y bueno, es un árbol sagrado para ellos. ¡Wow! Se sigue sumando gente, qué bueno. Bueno, ahora yo lo que quiero es leerles este pequeño vocabulario, este pequeño glosario que trae atrás el cuento, porque hay algunas palabras que menciona el cuento que, si bien sonoramente son muy lindas y muy sonoras y muy musicales, justamente uno no sabe el significado, y está bueno saber lo que significan porque ahí uno le puede terminar de dar más sentido a la leyenda, ¿no? Bueno, a ver acá entonces. Araucaria, araucana o Araucaria imbricata. Denominación científica de la araucaria patagónica a la que los mapuches llaman pehuen. Es un soberbio árbol rústico y espinoso que alcanza gran desarrollo y crece solitario en las alturas. Echa raíces muy prolongadas entre los intersticios de las rocas y suele alcanzar extraordinaria longevidad. Su crecimiento es muy lento.
Este gran pino cordillerano tiene todo el carácter de un sobreviviente de una flora antiquísima, desaparecida. Hay ejemplares masculinos y femeninos. Su fruto es un piñón, que constituye en gran parte el alimento de las tribus que aún pueblan algunas regiones del Neuquén y Río Negro. Este piñón contiene una sustancia que proporciona una harina semejante a la de la castaña europea. Después, por ejemplo, la palabra pehuenches, que deben saber lo que son, pero lo especificamos. Indios que habitaban la zona donde crece el pehuen. Su denominación proviene del nombre indígena de la araucaria pehuen y la partícula che, que significa gente, es decir, gente del pehuen. Los pehuenches han desaparecido. Parece que eran originarios del Neuquén. Su idioma, muy poco conocido, era duro y gutural, semejante al de los huarpes. Los pehuenches eran altos y muy corpulentos. Vivían de la caza y en especial eran recolectores nómades. Su principal alimento era el piñón de la araucaria. 3. Pehuen, ver nota de la primera de esta página que ya se los leí. Pehuen Mapu, en mapuche o araucano, literalmente país, tierra o terruño del Pehuen, pues en tal lengua aborigen, Mapu significa país, pero más especialmente el lugar donde se ha nacido. Neupin, en mapuche, tal como lo indica el texto, calificativo que se da a la mujer hacendosa y laboriosa. 6. Amunche. En mapuche, peatón, pasajero, transeúnte, viajero, caminante, son sinónimos de la palabra amunche. Las voces amonche y amocanche. 7. Chadiche. En mapuche, salinero, indio de las salinas. En esta lengua aborigen, la salina se denomina chadigüe. 8. Papay, forma afectuosa de designar a la madre. 9. Mariquechú, en lengua mapuche, 15. Federico Bárbara, Manual de la Lengua Pampa, escribe Mariquechú. 10. Nahuel, en lengua mapuche, tigre. Los mapuches les tenían un respeto supersticioso al tigre y lo llamaban Utahuenchurú, hombre grande. Nahuel Huapi significa isla del tigre. 11. Ñuque, Mapu, en mapuche, madre tierra, pero advierte Gregorio Álvarez, no en el sentido de los quichuas que se refieren a la Pachamama. Para el quichua era el planeta Tierra, el universo en sí. En cambio, para el mapuche y especialmente el pehuenche, la Mapu es la tierra país, el lugar donde se ha nacido, el que se ama con amor de madre. 12. Chui, en mapuche, exclamación que significa qué frío. 13. Culpeu, canis nogueyanensis, zorro, colorado, grande. Es una especie de perro salvaje, más semejante al lobo que al zorro. Los indios mapuches lo consideraban su protector. Y por último, 14. Marimarí o marimari, saludo de los indios mapuches o araucanos. Los hombres, expresa Esteban Erice, contestaban repitiendo marimari cualquiera sea la persona que saluda. La mujer que recibe el saludo de un hombre le contesta Eimi, ¿qué quieres tú? Y si es mujer, repite marimarí. En la conversación usan el marimarí junto con el nombre de la persona con quien hablan y lo repiten con frecuencia
para llamar su atención sobre lo que dicen. Bueno, fin. Eso es más o menos un glosario de algunas de las palabras que menciona esta leyenda y que además son algunas de las más conocidas, ¿no? Digamos, yo ya las había escuchado. Yo nunca estudié, digamos, el dialecto, pero sé que son una de las palabras más conocidas, marimarí, mapu, todas esas son de las palabras más conocidas, si bien es un universo bastante grande, ¿no? De palabras. Bueno, es una leyenda, espero que les haya gustado mucho, a mí me gustó leérselas. Ustedes saben que la Patagonia, bueno, es un territorio muy en disputa, siempre lo fue. Es un territorio muy bastardeado también, ¿no? La Patagonia, porque, qué sé yo, en la época del nazismo se han refugiado muchísimos nazis en la Patagonia. Ya sabemos con permiso de quién, ¿no? Y sin embargo, es como que para la gente que vive en nuestro país, para el ciudadano medio común, medio pelo, digamos, que forma parte de la sociedad, pareciera como que el mapuche es visto como el extranjero, como el extraño, como esto de la otredad, ¿no? Y sin embargo no es el extraño el mapuche, justamente. Hay otros que son más extraños que han usurpado toda la Patagonia, ¿no? ¿Cuánta historia hay, ¿no? La historia de las Islas Malvinas con los ingleses, bueno, muchas cosas, ¿no? Es un territorio en mucha disputa, la Patagonia Argentina. ¿Por qué? Porque es un lugar hermoso, porque tiene unos paisajes hermosos. Por ejemplo, los nazis estaban enamorados del sur de Argentina, de la Patagonia. Estaban enamorados porque lo que tiene la Patagonia Argentina es que hay muchos paisajes que se corresponden mucho con los Alpes suizos de Europa. Es muy parecido. Entonces imagínense, es como haber encontrado oro en polvo, que existan paisajes tan parecidos a los Alpes suizos en Argentina, ¿no? Es como tener otros Alpes suizos, pero en otra parte del planeta, ¿no? Entonces, los nazis, que tenían características muy singulares, ellos ya de por sí, estaban muy enamorados. Ellos, por ejemplo, les gustaba cierta música clásica, ¿no? Tenían como ciertas singularidades a la hora de los gustos. Y entre las cosas estéticas que les gustaban eh, los paisajes patagónicos de la Argentina. Y muchos se refugiaron, ¿no? En el sur de nuestro país. Y yo conozco muchas historias porque mis padres cuando se casaron, en el año 76, plena dictadura, se fueron a vivir a Bariloche. Y ellos conocen muchas historias que obviamente me las transmitieron con muchísimo amor. Conocen muchas historias referidas a cosas muy complicadas que pasaban en la Patagonia, ¿no? Muchos enfrentamientos, muchos intereses encontrados, se disputan el territorio de la Patagonia. Bueno, y siempre los más maltratados obviamente son los pueblos originarios, ¿no? Eh, los más maltratados, los que históricamente nunca pueden terminar de reivindicar su cultura, sus derechos genuinos a esas tierras, ¿no? Entonces, bueno, quise leerles esta leyenda como una manera de apoyo, ¿no? A ellos, porque los matan, los cagan a palos, en fin, es tremendo lo que les hacen a los mapuches y cómo vienen sufriendo desde hace años y cientos de años todo lo que pasó con la conquista, primeramente la conquista de América. A nuestros pueblos originarios claramente los evangelizaron. Todo el problema con el indigenismo es un problema no resuelto, no saldado. Yo cuando trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, que muchas cosas no puedo contar de eso porque yo manejaba información bastante
privilegiadas, cosas que no se pueden, digamos, hacer públicas, pero yo trabajaba con los expedientes y a veces me llegaban a la mano expedientes que era muy interesante leerlos, que era de algún que otro abogado o abogada que defendía algunas de las causas de los mapuches con respecto a su territorio. Y vos te ponías a leer todas las denuncias, los expedientes, todo las cosas que formaban parte de todo el expediente, que muchas veces eran unos bodoques así, y vos te ponías a leer como si fuera una especie de línea cronológica, todo lo que les habían hecho, todo lo que habían tenido que pasar en cuanto a violencia, destrato, discriminación, bueno, en fin, muchas cosas. Y bueno, y después también a mí me ha pasado que yo escribí un guión sobre temática mapuche, sobre una historia que escribí yo de mi inventiva, pero que tenía que ver con algunas cosas que me pasaron a mí en el sur cuando estuve todas las veces que estuve. Y en un lugar donde yo estuve con otra gente, en donde todos estábamos escribiendo un guión, me ha pasado que hubo gente que tuvo cierto estrato con el guión que yo estaba escribiendo sobre esa temática, como que me dieron a entender, no, esto que estás escribiendo es una boludez, es una porquería, como que me dieron a entender eso, con lo cual no pude seguir trabajándolo, el guión, en ese grupo de gente, tuve que elegir otra temática, hacerme la tonta, bueno, en fin, lo cual no sé si estuvo bien, porque quizás yo lo que debería haber hecho debería haberme tenido que ir, ¿no? De ese grupo. Yo no soy mapuche, pero tengo sangre por parte de mi mamá un poco india, ¿no? Igual de otro origen, no mapuche. Pero, digamos, no importa, no me gustó el gesto porque justamente el guión trataba de eso, trataba de la discriminación, ¿no? Que sufrieron los mapuches mediante una historia de ficción que yo había contado, por supuesto. Y medio como que me lo discriminaron el guión, bueno, fue muy feo. Después igual terminé no yendo más a ese grupo, pero no importa, no estuvo bueno. Y esas cosas no están buenas y siguen no estando buenas, y es cultural, y suceden, y es lo que le pasa a las mujeres que son madres y tienen hijos y los mandan al colegio, los mandan a una escuela pública, que por ahí tienen algún compañero o algún compañerito de estudio que es de algún origen o mapuche o de algún pueblo originario y no hay un buen trato, no se lo trata bien. eh, Entre los niños esto salta la ficha, ¿no? Falta quizás pulir un poquito más la cuestión pedagógica, ¿no? Porque tanta pedagogía, tanto que se llenan hablando muchos, ¿no? De la pedagogía, la pedagogía, la pedagogía, y estas cosas de la discriminación existen en las escuelas con los niños, ¿no? Eh, Imagínense que no todos pueden pagar una escuela privada para ir a estudiar, ¿no? Entonces, en la escuela pública uno sabe que puede tener compañeritos de cualquier pueblo originario de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero ir por las ramas porque ustedes saben que esto de irse por las ramas es muy lo mío, así como las ramas del Pehuen, pero era un poco para hablar de esto y un poco para contarles algunas de las historias y cosas que me han pasado, que yo lo tengo ese guión y me gustaría en algún momento hacer algo con ese guión, por supuesto, no sé si presentarlo a un concurso o algo hacer. Me falta pulirlo un poco solamente, pero me dio una bronca terrible cuando pasó eso, porque finalmente no somos libres con las cosas que queremos contar, con lo que elegimos escribir, no somos libres, no somos libres. Eh, es una cosa mundial esto que estoy diciendo, no creo que sea de acá de Argentina nada más, pero uno puede escribir sobre lo que uno quiera. A ver, libertad de expresión. Nosotros los que hacemos arte, no podemos permitir que nos coarten nuestra capacidad de expresarnos. Y bueno, esas cosas pasan todo el tiempo. Bueno, espero que les haya gustado la leyenda, espero que les haya aportado de algo el árbol sagrado del Pehuen, que sirva como enseñanza también para cuidar la naturaleza, ¿no? Porque eso es la naturaleza es sagrada, los árboles son sagrados, así debemos verlo.
y todos nos tenemos que poner bastante inflexibles con ese tema, ¿no? Con el tema del medio ambiente, porque se viene una complicada. Se viene una complicada y los pueblos originarios lo tenían claro, defendían mucho la naturaleza, la defendían mucho. Bueno, listo. Les mando un beso. Espero que terminen bien el sábado. Que tengan un lindo sábado, un lindo fin de, que pasen muy bien el Día de la Madre mañana. Por eso también elegí contar esta leyenda que trata sobre una madre aguerrida, ¿no? Que sale en búsqueda de su hijo. Bueno, nada, para todas las madres. Feliz día mañana. Sin ustedes no seríamos nada. ¿Qué más podemos decir? Y nada más. Les mando un beso. Y bueno, ahí se sigue sumando gente. Bueno, la próxima será. Buenas noches. Chau. Esperen que voy a cortar acá el video. Listo. Y como estoy grabando en simultáneo, corto este también. Buenas noches.